Segunda de Corintios capítulo 12, por favor, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer, hermanos, el texto, hermanos, el mensaje de esta tarde. Qué hermoso es en un culto cuando la presencia de Dios se refleja, hermanos, cuando la presencia de Dios se manifiesta y, hermanos, valoremos el hecho de que la gracia de Dios visite nuestras vidas, hermanos, nos siga hablando a través de su palabra, pero también a través de la alabanza, a través de la música. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1, por favor, al versículo número 10. Vamos a leer estos 10 versículos todos juntos. Dice así la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si yo preguntara en esta tarde, ¿cuántos de nosotros tenemos una petición especial delante de Dios? Yo creo que la mayoría levantaríamos la mano y diríamos: yo tengo esa petición especial, tengo un anhelo especial. Pero si Dios a esa petición especial la contestara con una negativa, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios responde a nuestras peticiones, nuestras plegarias con una negativa? La iglesia carismática vende demasiado la oración como diciendo: ora para que Dios te conteste sí o sí. Decláralo, afírmalo. Parecen vendedores, ¿no? Créetelo. Tú eres un ganador. Tienen como que ese lenguaje, ese estilo. Pero hay algo que la iglesia carismática ignora, o que sabe y no lo menciona. Dios es soberano, y Él hará con nosotros lo que Él tenga que hacer. Y muchas veces a esa plegaria especial, a esa necesidad especial, Dios va a decir no. Vemos a Pablo: Señor, quítame este aguijón en la carne. ¿Le dolía? Tal vez. ¿Le afectaba en su vida personal? Claro. ¿Le llegó a ser molesto para el servicio al Señor? Por supuesto. ¿Que pudo haber servido mejor al Señor, a lo mejor con una mejor salud? Claro que sí, tal vez. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia. Y en muchas ocasiones Dios nos va a decir eso, hermanos: mi gracia sea suficiente. El tema de hoy es cómo responder cuando Dios responde con una negativa a mi petición. ¿Cómo respondo? ¿Qué actitud tengo que tener cuando Dios dice no? Padre, bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido que bendigas este mensaje, Señor, que hables a nuestro corazón. Padre, gracias por haberte manifestado en este culto. Padre, gracias por ser tan bueno en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos.
En el contexto de este texto, hermanos, el apóstol Pablo está narrándole a la iglesia de los Corintios, hermanos, que Pablo era un hombre que era débil. Pablo tenía dificultades como apóstol. Pablo le enseña eso a la iglesia. El contexto empieza en el capítulo 11, versículo 16. Pablo dice de ninguna manera que nadie me tenga con loco. Y Pablo empieza a mencionar todos los sufrimientos que como apóstol él tuvo que afrontar o él tuvo que vivir. Pablo tuvo que mencionarle a la iglesia esto porque algunas personas, si tú recuerdas, hermanos, en la primera carta habían menospreciado al apóstol Pablo, incluso llegaron a poner en tela de juicio el apostolado de Pablo, hermanos, y tú sabes perfectamente, lo vimos en la primera carta, que había cierto bandos o ciertos partidos por grupos, y la iglesia, personas dentro de la iglesia de Corinto habían menospreciado el apostolado de Pablo, poniéndole incluso en duda. Y Pablo menciona que él ha pasado por muchas cosas, ha pasado por afrentas, ha pasado por batallas, y que Pablo era un hombre también como ellos, un hombre con debilidades, un hombre con necesidades, y que Pablo se sentía menospreciado por ellos. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo número 29, dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseños para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Nota lo que Pablo dice: si yo me voy a gloriar en algo, yo no me voy a gloriar en las virtudes que yo tengo, me voy a gloriar en las debilidades. Todo lo que yo he padecido por causa de Cristo. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia: la patente de que soy un apóstol de Cristo es todos los sufrimientos que yo he tenido que vivir como apóstol. Y en el capítulo 12 les dice acerca de un motivo que Pablo pudiera tener para gloriarse, para causar enaltecimiento sobre él, y habla de un suceso que la Biblia no nos narra con más detalle en ninguna otra porción más que aquí. Pablo dice: hace 14 años, si fuera del cuerpo no lo sé, en el cuerpo el hombre fue arrebatado al tercer cielo. Es decir, Pablo está hablando de sí mismo, hermanos, haciendo alusión como si hablara de una persona distinta. Y dice que él había subido al paraíso, al tercer cielo. Había ido momentáneamente Pablo al cielo. Vuelvo a repetir lo mismo: la Biblia no nos da detalles si Pablo entró en un estado de coma, si Pablo entró en una muerte momentánea, o cómo fue posible que Pablo estuviera en el tercer cielo. Lo que Pablo narra es que ahí escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No se refiere palabras inefables a palabras o lenguaje extranjero, lenguaje angelical. Se refiere a cosas que el apóstol Pablo quizá no entendía, Pablo no comprendía, cosas celestiales que el hombre no puede describir con palabras humanas. ¿Recuerda usted lo que Cristo dijo? Si las cosas terrenales no las entendéis, mucho menos entenderán si yo les hablo en un lenguaje espiritual. No en lengua espiritual, sino en cosas realmente elevadas de categoría espiritual. Cosas que el hombre humano jamás entenderá. Y Pablo dice: de ese hombre yo me gloriaré, pero de mí mismo en nada. Ahora Pablo narra y dice: para que la grandeza de las revelaciones, para que todo aquello que Dios ha hecho en mí no llegara a jugarme en contra en una altitud de soberbia y enaltecimiento, el Señor puso algo en mí, permitió en mi vida algo que va a evitar que yo me enaltezca, algo que va a evitar que yo me ensoberbezca. Y esto es que Él puso un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Ahora, según algunos hermanos estudiosos, mencionan que lo que Pablo habla del aguijón en la carne, los solteros dirán: era una esposa. No, hermanos, la esposa no es el aguijón en la carne. Si para ustedes es un aguijón en la carne, arrepiéntase. No, no es un aguijón en la carne. El aguijón en la carne, la cual muchos pueden pensar que era, es que Pablo tenía alguna enfermedad.
Algunos han llegado a conclusiones de que Pablo tenía una enfermedad en sus ojos, porque en otros textos dice Pablo, yo escribo de mi propia mano, o que alguien había escrito por mano diferente, pero que Pablo le había dictado. No sabemos a ciencia cierta qué enfermedad podría tener el apóstol Pablo, si era de los ojos, si era de alguna parte del cuerpo. Lo que Pablo sí dice es que este aguijón en la carne le causaba mucha debilidad. Y el Señor lo que trataba de hacer en su soberanía es permitir que esto le pasara a Pablo, para que Pablo entendiera que todo lo que Pablo hacía será siempre por la gracia de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios será 100% por su gracia. Dios no quería que Pablo se enalteciera y le dejó un recuerdo. Ahora Pablo dice en su humanidad, versículo número 8, por favor. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo está manifestando, hermanos, su humanidad. Dice Pablo, yo le he rogado al Señor que quite este aguijón de mí. Que si por favor Él puede contestar mi plegaria. Quizá Pablo, cuando dice 3 veces he rogado, no se refiere a postrarse a lo mejor o mencionar la petición 3 veces, sino que en 3 diferentes ocasiones, en 3 diferentes maneras, quizá en diferentes tiempos, Pablo ha pedido como petición especial que le quite ese aguijón de la carne, ese mensajero de Satanás que no le permitía a Pablo quizá trabajar o servir de la manera que él hubiera querido. Ahora, yo quisiera que los de la Iglesia de la Prosperidad me respondieran esto. Pablo no dice, yo declaro que este aguijón en mi carne se va a ir. Yo declaro que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que mi enfermedad se va a quitar. O como otros carismáticos modernos dicen, a ti te digo, espíritu maldito de la enfermedad, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Pablo no dice así. Yo 3 veces lo he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, mi gracia sea suficiente. Mi gracia sea suficiente. En otras palabras, no. Pablo, yo quiero que tú estés así. Señor, ¿pero por qué? Porque quiero que tú te des cuenta, y toda la gente que te conoce, que mi poder se va a ver grandemente manifestado en tu debilidad. Queridos hermanos, muchas veces Dios no va a responder mi plegaria como yo quiero, para hacernos saber que la gracia de Dios es lo que necesitamos para sobrellevar las tribulaciones en esta vida. Y muchas veces Dios nos tiene que enseñar, queridos hermanos, que las cosas que Él permite en nuestra vida, sean pruebas de enfermedad, sean persecuciones, sean tiempos difíciles, sean tiempos de hambre, sean tiempos de escasez, sean tiempos de dolor, sean tiempos de quebranto, al final de cuentas Dios quiere también enseñarnos por medio de esas situaciones que Él sigue siendo altísimo y que Él reina sobre toda adversidad, en las buenas y en las malas. A Él sea la gloria. Y eso Él quiere que tú lo aprendas. Por eso muchas veces Dios te va a decir, bástate solamente en mi gracia. A veces Dios no va a responder como queremos que Él responda. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Quieres saber a orar? Hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Dice la Biblia, acompáñame en el libro de Romanos, hermanos, capítulo Romanos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo número 26. Esto lo mencioné algún tiempo, pero vamos a ver 26 al 28. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué habemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios Él intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Conforme a los que, hermanos, su propósito son
llamados. Hermanos queridos, Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y muchas veces no entendemos, hermanos, que esa petición, esa plegaria, esa necesidad quizá no sea lo que más falta nos hace. Dios quiere enseñarnos que aún en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad, en medio de la situación difícil, su gracia nos tiene que ser suficiente. Y que sea lo que Él permita en nuestra vida, nos va a ayudar a bien. Pero dice, a los que aman a Dios y conforme a su propósito. Los incrédulos no entran aquí. Los pseudocristianos no entran aquí. Si esto realmente lo entendemos o decimos entenderlo, mi pregunta es, ¿por qué nos quejamos entonces? ¿Por qué renegamos cuando las cosas no salen como yo quiero? Decimos amén cuando escuchamos que Dios es soberano, pero ¿por qué nos quejamos? Decimos con la boca, Señor, hágase tu voluntad, pero queremos manipular la voluntad de Dios a nuestro antojo y tomamos decisiones utilizando el seudónimo, el nombre de Dios, diciendo, Dios dijo que es su voluntad, y entonces ¿por qué te fue mal? Fue de Dios que yo saliera de viaje y las cosas no salieron bien, ¿y por qué te fue mal? Usamos el nombre de Dios, usamos su voluntad, usamos decir yo ya oré para cumplir mi petición, hago mi petición a mi voluntad, humanamente hablando meto mis manos y entonces nos genera amargura, nos genera resentimiento y nos genera hasta desánimo porque decimos es que si era la voluntad de Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Y Dios muchas veces nos habla por medio de su palabra y dice, pero yo nunca te dije que sí. Yo nunca te dije que sí. Hermanos amados, esa petición que usted tenga en este momento, no sé cuál sea, quizá Dios diga que no. La pregunta es, ¿qué actitud va a tener usted? ¿Cómo usted responde cuando Dios dice que no? Ahora, hermanos, vamos a ver en primer lugar, hermanos, cómo responder cuando Dios contesta mi plegaria con una negativa. ¿Cómo respondo? ¿Qué actitud debo de tener? Acompáñenme por favor ahí en 2 Corintios capítulo 12 versículo 8 y 9. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Mira lo que dice ahí 2 Corintios capítulo 12 versículos 8 y 9. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿qué, hermanos? No los escuché. ¿Por tanto qué? A ver, hermanos, pero dígalo con una sonrisa. ¿Por tanto qué? De buena gana. Ay, ternura, ni ustedes se la creyeron. Ni ustedes se la creyeron. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe que a veces queremos tratar a Dios como los chiquillos tratan al papá? Cuando el papá les dice que no algo, nos tiramos y hacemos berrinche y pensamos que Dios va a atender el berrinche. ¿Sabe cómo a quién nos parecemos? Como a Balaam. Dios le dijo, no vayas con Barak, no vayas. No, dame chance, déjame. Ándale, pues ve. Pero dice la Biblia que él mientras iba, la ira de Jehová se había encendido contra Balaam. Al grado de poner al ángel de Jehová con una espada desenvainada, hasta la asna de Balaam se dio cuenta de que el camino que estaba tomando era erróneo. Vio al ángel de Jehová y empezó a moverse, tratando de hacer volver a este hombre. Y este hombre la azota con más fuerza y dice, bueno, este hombre no entiende. Y le abre la boca a la asna para que le hable. En otras palabras, creo que nos enseña la palabra de Dios con este asunto. Nuestro corazón es tan necio y obstinado que a veces todo el mundo se da cuenta que eso que vamos a pedir o que vamos a buscar no es la voluntad de Dios, pero nos aferramos tanto a lo que nosotros queremos que ignoramos los consejos que la gente nos pone alrededor y nos emberrinchamos.
y empezamos a renegar contra Dios. ¿Por qué no me contestas mi oración? ¿Por qué no respondes mi oración? Lo que el Señor le dijo a Pablo es que te baste mi gracia. Y Pablo dice: perfecto, Señor, acepto tu voluntad. La primera actitud que debemos de tener cuando Dios responde a mi negativa es aceptar de buena gana, con buena actitud, aceptar con gozo la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios enriquece y no hay tristeza con ella. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La escritura dice que Cristo estaba en una agonía. Un ángel llega, lo fortalece, y cuando Cristo se levanta, no se levanta llorando, diciendo: chihuahua, ¿por qué las cosas no? No, Cristo se levanta diciendo: levántense, discípulos, ahora despertad, venid, ya se acerca el que me entrega. En otras palabras, Dios le dijo: no puedo pasar delante de ti esta copa, tienes que ir. La copa amarga la tienes que beber. Y el Señor simplemente fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice: yo con gozo me voy a gloriar. Yo acepto esto de buena voluntad. Y es por eso, hermanos, que estamos tan amargados, estamos tan resentidos, estamos tan dolidos, llegamos hasta decepcionarnos de Dios porque no quiso responder lo que yo quería que Él respondiera. Es que, pastor, usted no sabe el anhelo que yo tenía por esto, y por qué parece que entre más pido, más me estorba, parece que Dios no me quiere. No, hermanos, no. Hay cosas en la eternidad y en la soberanía y sabiduría de Dios que tú y yo no alcanzamos a ver con estos ojos terrenales. Pero quiero recordarte este pasaje que Job dijo. No lo voy a ir ahí por tiempo, nomás te lo voy a citar de memoria. Job capítulo 12, versículo 11 y 12. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y si Él derriba, no hay quien edifique. Y si Él edifica, no hay quien derribe. Él pone la llaga y Él mismo la venda. Sus manos hieren y sus manos curan. ¿Qué dijo Job cuando pasó la prueba? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿cómo podemos reaccionar de esa manera? ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no contesta mi petición? Puedo alabar a Dios, puedo estar con una buena actitud de gozo, porque descansa mi fe, como vimos en el sermón anterior. Mi fe descansa en la soberanía y sabiduría de Dios. Y entonces yo puedo estar tranquilo. Ok, Señor, no quisiste contestar mi petición, voy a descansar en ti, confío en ti. Tú no me darías algo que me llegue a lastimar o afectar. Algo quieres que yo aprenda. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Hermanos, a veces estamos tan orgullosos, tan soberbios, tan arrogantes, que el Señor tiene que permitir cosas en nuestra vida para hacernos aterrizar otra vez a la tierra. Dios humilla al soberbio y le da gracia al humilde. Y muchas veces Dios nos quiere tener así, como David, postrados en la tierra, reconociendo que el Señor reina. Muchas veces Dios nos va a tratar como a Nabucodonosor, nos va a rebajar, nos va a hacer pasar por fuego. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Porque últimamente, hermanos, la iglesia moderna es autosuficiente. Creen que no necesitan a Dios, creen que Dios es solamente una etiqueta, una marca que pueden llevar. Pero, hermanos, al Señor lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios tiene que permitir estas cosas para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, que tú y yo sin Él somos absolutamente nada. Estamos aquí, hermanos. Pablo pasó esto porque el Señor tenía un plan para él. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo debo responder cuando Dios no contesta mi plegaria? Debemos tomar más importancia a lo que Dios quiere hacer en mí por medio de esa negativa, a que mis circunstancias cambien. En otras palabras, estamos más centrados en que mi plegaria se conteste. Estoy más interesado en que mis circunstancias cambien que en aprender qué es lo que el Señor quiere enseñarme a mí. Mira lo que dice ahí mismo 2 Corintios 12, versículo número 8, dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué, hermanos?
para que repose sobre mí. ¿Qué, hermanos? Pablo estaba más interesado no en que sus circunstancias cambiaran, sino en lo que Dios quería cambiar en él. Y muchas veces Dios quiere cambiar cosas en nosotros. No quiere cambiar tus circunstancias. No está interesado en sanar lo que tú quieras que sane. No está interesado en darte ese negocio. Él está interesado en que tú madures, que tú crezcas. Y muchas cosas que hay en nuestra vida nos estorban para crecer. No son necesarias para nuestro crecimiento. El Señor quería que Pablo siempre fuera un hombre humilde, y la manera de mantener a Pablo humilde era haciéndolo pasar por la llama del fuego y negándole la oportunidad de una sanación. Yo quiero que todos los de la Iglesia de la Prosperidad me digan dónde está Dios obligado a sanarnos cada vez que yo lo pido. Hermanos, si Él quiere sanar, amén, y si Él no quiere sanar, amén. Pero lo que Él quiere que aprendamos es lo que hay detrás de todo eso. Siempre le damos más importancia a las cosas que no tengo, en lugar de preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo cambie con esto? Dice el verso 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oh Señor, tú quieres enseñarme algo, por amor a ti lo voy a aprender. Por amor a ti me voy a someter. Por amor a ti me voy a gozar en esta debilidad. Me voy a gozar en esta necesidad. Me voy a gozar en esta persecución. Me voy a gozar en esta angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando estoy en un momento de debilidad, cuando estoy humillado, cuando me mantienes humilde, yo puedo confiar más en ti. Hay gracia para salir adelante. Pero cuando somos orgullosos, cuando estamos en soberbia, cuando somos arrogantes, no se puede mirar la presencia de Dios en nuestra vida. No hay el poder de Dios en nuestra vida. Dios detesta a los altivos de ojos, dice Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. Los ojos altivos. Hay veces en las que el Señor dice: no es momento, no estás listo, no estás preparado, no estás preparada. Y a veces nosotros estamos en una actitud de necedad y el Señor dice: ay, pobre mi hijo, tengo que enseñarle. Como un padre tiene que disciplinar a sus hijos muchas veces y hacerlos sentir la disciplina en la espalda, en la pompi, para que el niño sienta que algo no está bien. El Señor muchas veces tiene que hacer exactamente lo mismo. Y Dios te dice: mijita, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted me está pidiendo es mi voluntad. Hermanos, muchas veces la gran mayoría de las peticiones que hacemos a Dios no tiene nada que ver con su gloria, ni con su voluntad, ni con cosas para Él. Son cosas para nuestra satisfacción personal. Pero cuando le decimos a Dios: Señor, yo quiero esto porque quiero hacer algo para tu gloria, quiero usar esto para que tu gloria se refleje. Hermanos, Pablo quería su salud, pero el Señor dice: yo te quiero mantener así, porque así será mejor. Y por último, hermanos, 2 cosas más. Sé humilde y obedece de buena voluntad la soberana voluntad de Dios. ¿Qué significa ser humilde? ¿Qué significa ser humilde? No ponerme en una actitud de que ¿por qué no me lo diste? Humilde es someterse. Humilde es depender bajo la autoridad de alguien. Yo dependo de la autoridad de Dios. Yo me someto a lo que Dios dice. Si mi Dios dijo que no, eso va a ser que no, y voy a obedecer su palabra. Voy a obedecer porque Dios dijo que no. Romanos 12:1 dice: hermanos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y por qué nuestro entendimiento tiene que ser renovado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Señor, ¿cuál es tu voluntad hacia mí? Yo no sé por qué estoy pasando esto. Padre, yo no entiendo. Yo no tengo la fuerza. Yo soy débil. Yo no puedo aguantar esta situación de peso. Pero descanso en tu voluntad. Tu negativa la voy a aceptar. Ok, Señor, no quieres contestar mi oración. Me someto a ti. A ti sea la gloria. Solamente dame la fuerza y el entendimiento para estar conforme y obedecer. Obedecer. Mira, muchas veces tú le dices a tus hijos: hijo, no salgas a la calle. ¿Por qué no? Porque es peligroso. ¿Y por qué? A mí no me va a pasar nada, mi hijo. Yo te estoy diciendo por qué no lo hagas. Y el muchacho se pone renuente, se pone rebelde, se cree más sabio que el padre. A mí no me va a pasar nada. Hermanos, pero nosotros como padres, con la experiencia que tenemos, sabemos las razones que hay detrás de estas decisiones, aunque ellos no la entiendan. Bueno, así es con Dios, hermanos. Dios sabe la situación, por qué no lo va a hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Y por último, hermanos, examina el estado de tu corazón. El salmista David decía: examíname, oh Dios, y mira si en mi corazón hay camino de maldad. Ve hasta lo más profundo de mi interior. Hermanos, yo te pregunto, si Dios responde tu plegaria con una negativa, la pregunta es: ¿por qué hay en tu corazón insatisfacción por su respuesta? Hay que examinarse, porque muchas veces hay insatisfacción cuando Dios responde con una negativa. En primer lugar, es porque el motivo de esa petición no era correcto. Por eso hay insatisfacción, porque quizá el motivo era un motivo humano. Dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces, hermanos, nos enojamos con Dios cuando no responde mi plegaria como yo la quería, porque el motivo que yo tenía con esa petición era incorrecto. Porque si el motivo fuera correcto, yo podría aceptar que Dios no quiere por alguna razón. Pablo dice: Señor, si tú me quieres tener enfermo, me glorío en mi debilidad. Así podré predicar tu palabra, tu gracia seguirá usándome, podré seguir siendo el predicando tu palabra con fidelidad. Pero Pablo no se enojó. Pablo en ningún momento se enojó. Pero nosotros nos enojamos porque quizá nuestros motivos sean correctos, son incorrectos. Nos enojamos porque quizá hay en nuestro corazón orgullo y soberbia al no querer aceptar la voluntad de Dios. Debemos examinar nuestro corazón. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué no estoy aceptando la voluntad de Dios? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero que salgan? ¿Por qué las cosas no son como a mí me gustaría que fueran? Mira, hermanos, y con esto cierro. La gran mayoría de nosotros tenemos peticiones. Hay necesidades de diversas situaciones: familiares, económicas, salud, un negocio. Yo quiero preguntarte dos cosas ante esa petición que tú tienes. Uno, ¿va a glorificar a Dios? Y dos, ¿aceptarías la voluntad de Dios? Pastor, mi petición es que yo estoy pidiendo por la salvación de una persona. Yo creo que eso glorificará a Dios. Sí, claro que sí. Y esperar que el Señor responda. No sabemos la respuesta del Señor. Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Biblia. Pero ya hemos visto a lo largo de las Escrituras que Dios ha escogido y ha elegido a sus creyentes. Confiamos en que Él, por nuestra intercesión, pueda responder. Pero ¿qué tal una enfermedad? Señor, tengo una enfermedad en mi cuerpo. Tú la pusiste, yo me la gané. Hermanos, porque muchas de las enfermedades de nuestro cuerpo no son que Dios las puso, son por nuestros malos hábitos. Son por nuestros malos hábitos. Si toda la vida me la pasé tomando coca, toda la vida me la pasé comiendo pasteles, toda la vida me la pasé comiendo mal, y luego me detectan que tengo diabetes tipo 2 y me dicen que estoy a punto de morirme y que toda la vida tengo que estar usando insulina, eso no puede ser de Dios. Fueron mis malos hábitos.
A veces culpamos a Dios de todo, hermanos. Es una prueba. Muchas son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero suponiendo que esta enfermedad que tú tengas, Dios la permitió en tu vida, o quieres que se vaya, quieres sanar, quieres esa respuesta, y Dios te dice, no, esa debilidad que tú tienes, que siempre sea un recordatorio de que necesitas siempre la gracia y la dependencia de Dios para tu vida. Y tú puedes seguir sirviendo al Señor con o sin debilidades. Pero siempre tenemos que hacernos esta pregunta: Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Yo lo voy a aceptar. Tú dijiste no. Muchas veces Dios le dijo a David, no subas. Muchas veces Dios le dijo a sus siervos, no lo hagas. David, tú no me vas a construir casa, lo va a hacer tu hijo. Muchas veces Dios no va a querer que nosotros hagamos ciertas cosas. Pero los no de Dios no son malos, hermanos. Los no de Dios también son buenos. Tanto los sí como los no. Porque todo es para nuestro propio bien. ¿Qué petición tiene usted ante Dios hoy? No lo sé, solo usted lo sabe. Pero hoy es el tiempo de venir a Dios y decirle: Padre, aquí te traigo mi petición. Hágase tu voluntad. Si tú dices que no, ayúdame a aceptarlo. Si tú dices que sí, te glorificaré. Si tú dices que no, te glorificaré. Reconozca, querido hermano cristiano, reconozca con todo su corazón la soberanía de Dios. Porque cuando venimos renegando por algo, estamos en contra de la soberanía de Dios. Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiera hacer. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y Él hará con nosotros lo que bien le parezca. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Puestos de pie, vamos a orar. El altar está abierto. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es la tentación con la que batalla? Vamos a tener este tiempo ahora de invitación. Hermanos, el altar está abierto. Yo creo que hay que traer esas peticiones a Dios y decirle: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi plegaria, aquí está mi deseo, aquí está mi anhelo, aquí está lo que yo quisiera. Pero ¿cuántos tomarían el valor para levantarse de su lugar y decir: Padre, pero hágase tu voluntad? Hágase tu voluntad. Padre, no me gusta lo que estoy pasando, pero Señor, haz tu voluntad. Enséñame, madúrame. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda? Quizá no he aprendido lo que quieres que aprenda. Estoy batallando con mi salud, Señor, pero si tú no me quieres sanar, solamente enséñame qué quieres que yo aprenda. Dame la fuerza para resistir. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a reconocer que tú reinas. Hermanos, ¿sabes qué nos hace falta? Humillarnos a Dios. Somos tan arrogantes y soberbios que creemos que todas las cosas no las merecemos. Pero muchas veces Dios va a tener que frenarnos y decir: no es tiempo, no es momento. Vamos a tomar 2 minutos en oración. Quiero que todos estén orando. Nadie tiene que estar volteando a ningún lado. Póstrense en su banca. Si no quiere pasar al frente, póstrense en su banca, pero todos estén orando. Hay algo siempre en lo cual tenemos que decirle: Dios, haz tu voluntad. Muchas veces queremos manipular la voluntad de Dios. Creo que es de Dios esto, y hasta le adornamos ahí a la historia. Pero muchas de esas veces Dios dice que no. Queridos hermanos, tome tiempo para hablar con Dios. Descarga tu corazón. Señor, aquí está mi petición, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad.